Hola, bienvenidos a las cartas de Lina y quiero agradecer a cada persona que se ha suscrito en estos días, a cada persona que ha compartido las respuestas a las cartas que me han escrito. Y como les dije la semana pasada cuando les hablé de el acontecimiento o de la apertura que Dios hizo del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco, de alguien que me preguntó si esto sí era verídico a nivel científico, y recordé que meses atrás me hicieron la pregunta con respecto al día que faltaba en el calendario y que astronautas y científicos se pusieron a investigar, ya que ellos estaban buscando cómo estudiar el Sol, la Tierra, la Luna, los planetas en su órbita hasta 100 años en un futuro y mirar si de pronto algo que entrara en órbita pudiera chocar y dañar los satélites que ellos estaban estudiando. Y allí fue donde la computadora que ellos tienen para descubrir qué puede pasar años más adelante y qué pasó años más atrás, se dieron cuenta que les arrojó un error de horario y les faltaba un día. Y les voy a hablar precisamente sobre este evento tan espectacular que está registrado en la Biblia. Y allí fue donde ellos se dieron cuenta que la Biblia es cierta, real y confiable. Antes les agradezco le den el dedito arriba de me gusta si lo puedes hacer, y si no te has suscrito lo hagas para que los videos puedan rotar y puedan ser de bendición para otras personas. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo que dan a las cartas de Lina y por lo que me escriben a través de las cartas de Lina @gmail.com. Antes de adentrarme a la respuesta que me preguntan a nivel científico, físico, astronómico, no astrológico. La astrología es brujería. La astronomía es estudio físico. Hay que tener eso y dejarlo claro. Tengo que contarles qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó con Josué y con el pueblo de Israel en ese tiempo, qué nos genera este acontecimiento, qué nos están preguntando, si es real, si es verídico y cómo fue que sucedió esto. Si tienes una Biblia, quiero que me acompañes porque a mí me gusta que todo esté respaldado con la palabra del Señor. Puedas ir al libro de Josué, capítulo 10, versículo del 1 al 15, y dice así: Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Jai y había matado a su rey, y lo mismo había hecho en la ciudad de Jericó y su rey. También se enteró de que los gabonitas habían hecho paz con Israel y ahora eran sus aliados. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cuando él y su pueblo oyeron todo esto, versículo 2, tuvieron mucho miedo porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Jai. Además, los gabonitas eran guerreros fuertes. Entonces, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes. Envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Vengan y ayúdenme a destruir a Gabaón, les rogó, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces esos 5 reyes, ¿cuántos reyes? 5. Reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto y pusieron todas sus tropas en posición y atacaron a Gabaón. Enseguida los hombres de Gabaón, versículo 6, enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento en Gilgal. No abandone a sus siervos ahora, le rogaron. Venga de inmediato, sálvennos, ayúdennos. Pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. Versículo 7. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. Versículo 8. No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? No les tengas miedo, porque te he dado la victoria. Aún sin Josué estar peleando con el ejército, Dios ya le estaba diciendo que le había dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Y yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos dice hoy de esta manera: no tengan miedo, yo soy el que les doy la victoria y ningún enemigo podrá hacerles frente. Esto fue lo que Dios le dijo a Josué y esto es lo que Dios también hoy
nos dice a nosotros. Versículo 9. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. Versículo 10. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Horón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Azeca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Ben-Horón, en retirada, porque recordemos que el Señor les había llenado de pánico. El Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo. Cuando Dios tiene que usar cosas para defender a su pueblo, para defendernos a nosotros, el Señor lo hace. Y aquí envió a destruir a los amorreos que estaban por el camino de Bet-Horón con una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Azeca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. Versículo 12. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel. ¿Delante de quién? Del pueblo de Israel. ¿Quién era Josué? El líder que Dios había puesto enfrente del pueblo de Israel. Y Josué dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo, versículo 13, y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está esto registrado en el suceso del libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Tremenda oración la que Josué le hizo al Señor sin dudar que Dios lo iba a hacer. Sin dudar, Dios vio la fe plena del corazón de Josué, como pasó con Moisés. Sin dudar, Moisés levantó la mano y el mar se abrió. Sin dudar, Josué oró al Señor y pidió que el sol se detuviese sobre Gabaón y la luna no se movió, dice la palabra en Ajalón. Tremendo, tremendo. Jamás habrá un día en la tierra como este. Versículo 15. Después Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. Y me preguntarán, bueno, Lina, ¿y qué pasó con los 5 reyes? Versículo 25. Todos fueron prácticamente entregados en las manos de Josué y los israelitas. Jamás tengan miedo ni se desanimen. Josué 10:25. Les dijo Josué a sus hombres: sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Versículo 26. Entonces Josué mató a cada uno de los 5 reyes. ¿Cuántos reyes estaban con sus ejércitos atacando? 5 reyes. Y los atravesó con 5 postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. Los enemigos van a caer en manos de nuestro Dios. Horrenda cosa, dice la palabra de Dios, es caer en manos de un Dios vivo. Y nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo y le dio la victoria a Josué. Ahora sí vamos, después de haberles contado la historia bíblica de lo que sucedió y la oración que Josué le hizo a Dios. Científicos de Israel comprobaron que este acontecimiento se dio con fecha exacta. Según la NASA, que también investigó esto, ha dicho que la Tierra se detuvo casi un día entero, y la palabra del Señor habla que también fue casi un día entero, hasta la puesta del sol, dando una victoria al pueblo de Israel, es lo que dice la NASA, liderado por Josué, que luchaba contra los gabaonitas. En la estela de Merepat, en el Museo Egipcio del Cairo, allí hay un bloque de piedra de granito negro, y allí está escrito precisamente este suceso del cual estamos hablando a través de Josué 10, del versículo 1 al 15, o del versículo 8 al 11, que se habla exactamente del suceso. 3 científicos de la Universidad Ben Gurión de Lowell, en Beerseba, Israel, con el apoyo de datos de la NASA, publicaron un artículo que dice
que en el momento que Josué oró a Dios para que se detuviese el sol y la luna se quedara quieta, para ellos en investigación lo que sucedió fue un eclipse total de sol. Y hablan de la fecha con exactitud después de poner en marcha una máquina que ellos tenían o tienen para calcular las fechas de los eclipses, y esta máquina arrojó el 30 de octubre de 1207 a.C. a las 4:28. Dicen que hablan que el sol se detuvo en varias ocasiones, pero el libro de Josué es el único que habla que intervienen el sol y la luna, y por ende los estudiosos dan un eclipse total de sol de casi un día. También descubren que la ruta por donde se movió Josué fueron 30 kilómetros que recorrió para llegar a Gabaón, al norte de Jerusalén. Ellos confirmaron una vez más que la Biblia es real y que la Biblia es digna de confianza. La NASA estaba estudiando el día que se perdió en el calendario, y fue en ese descubrimiento de la detención por casi 24 horas de la Tierra que se dieron cuenta que las escrituras registran todo lo que sucedió, lo que sucede, lo que sucederá, y que la Biblia es 100% confiable y real. Los astronautas y científicos que estaban investigando esto a través de esta máquina, pues ellos no estaban estudiando esto, sino que estaban estudiando otra cosa. Ellos, como les decía al inicio, estaban estudiando la posición del Sol, la Tierra, la Luna, los planetas en curso hacia 100 años adelante, y así ver qué podía chocar y entrar en órbita que les dañara los satélites. Y de un momento a otro el computador que estaba generando el sistema se paró y les dio un diagnóstico de alerta, de error. Cuando el director se acercó para ver qué era lo que estaba sucediendo, porque al compararlo con las normas establecidas había un error y seguía marcando un error. Y el director preguntó qué pasaba. Uno de los estudiosos dijo que el error arrojaba porque faltaban 24 horas. Faltaba un día exacto en el universo del tiempo transcurrido en la historia y no hallaban respuesta alguna. Hasta que de un momento a otro, uno de los astronautas científicos cristiano recordó que una vez en la iglesia alguien le había hablado de la oración de Josué, donde Josué le pedía a Dios que se detuviera el sol y la luna se quedara quieta. En ese momento, como cosa rara, muchos fueron escépticos, pero otros dijeron, bueno, vamos a la Biblia a ver qué sucedió. ¡Oh, sorpresa! Cuando usaron el computador para hacer el regreso de los eclipses o el regreso a nivel histórico, se dieron cuenta que la fecha en la que ocurrió todo esto era 30 de octubre de 1207 a.C., 4:28 fue la hora que les arrojó, y era casi 24 horas. Ahí se formó otro problema porque eran 23 horas con 20 minutos. Ellos dijeron, no nos da el día entero. Entonces, ¿dónde están los otros 40 minutos restantes?, se preguntaron. Y el mismo cristiano les dijo, yo recuerdo también una prédica, porque era un cristiano que lógicamente al gustarle la física y todo, pues estos acontecimientos quedaron grabados en su memoria. Yo recuerdo que hay un evento que sucedió en la Biblia, pero no sé si tenga que ver con eso porque habla que se retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz. Y dijeron, bueno, vamos y miremos en la Biblia a ver qué fue lo que sucedió. Y miraron Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 8 al 11, que dice, porque esto es con Biblia en mano, ¿no? Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías, ¿qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará y en 3 días del templo del Señor? Bueno, antes de este versículo, les quiero hacer como un recuento que Ezequías era un rey que estaba muriendo y el Señor tiene misericordia de él, manda al profeta Isaías a decirle que le iba a alargar su vida 15 años más. Y aquí fue donde precisamente Ezequías en el versículo 8 le preguntó a Isaías qué señal le daría el Señor para alargar su vida y que él estaría 3 días después en el templo del Señor. Versículo 9.
El profeta Isaías contestó: esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas o que se atrasara 10 gradas? La sombra siempre se mueve hacia adelante, versículo 10, respondió Ezequías. Así que eso sería fácil. Mejor haz que retroceda 10 gradas. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera, y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acaz. Tremendo. Aquí volvemos nuevamente a la fe de los hombres de Dios. ¿Por qué ellos podían ver esos eventos tan espectaculares, tan sobrenaturales, esos milagros? Porque tenían una fe plena en el Dios que creían, en el Dios vivo, en el Dios de los ejércitos de Israel. Ezequías sabía que era más fácil adelantar que retroceder. Y Ezequías pone en ese momento un reto y dice que retroceda 10 gradas. Y resulta que 10 gradas en el reloj de Acaz corresponden a 40 minutos. Y ahí fue donde los científicos y astronautas de la NASA, que estaban investigando el día calendario que se les había perdido, completaba las 24 horas. 23 horas 20 minutos en Josué 10, que estaban perdidos, y los encontraron en el versículo 8 al 15, que es muy claro, y 40 minutos que les faltaba en el reloj de Acaz, retrocediendo 10 gradas en ese momento el reloj, que son los minutos restantes. Ahí están las 24 horas que se les había perdido y que la computadora les arrojaba como error. Y ahí fue donde cuadraron la computadora y pues se vienen haciendo los estudios para saber que puede entrar en órbita y chocar con los satélites, chocar con la Tierra. Bueno, el caso es que astronautas y científicos que estudiaron esto, algunos de ellos cayeron de rodillas. Dicen que el testimonio de cristianos que estaban allí, muchos se pusieron a llorar de ver la grandeza, la exactitud de nuestro Dios en su palabra. Y esto nos trae la respuesta que me estaban pidiendo de qué pasó con el día perdido en el calendario. La Biblia tiene respuesta para absolutamente todo, y todo es todo. Definitivamente no hay justificación para aquellos que dicen que Dios no existe. No lo hay. Dios es real, su palabra es real, y como decían estos mismos científicos, lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá está en la Biblia. Y no solamente de acontecimientos, de nuestra vida, lo que se viene, el acontecimiento más extraordinario y nuestra mayor esperanza, a la que todos estamos aferrados, es la segunda venida del Señor sobre esta tierra por su iglesia. Y todo lo profético que se ha venido cumpliendo. Yo te pregunto, ¿esta respuesta ha sido de bendición para tu vida? ¿Has creído al 100% en Dios? ¿Cómo está tu fe hoy? Porque la palabra del Señor dice muy claro que si cuando regrese el Hijo del Hombre sobre la tierra hallará fe, porque están sucediendo tantas cosas que están escritas que no son ni aplaudibles ni buenas para disfrutar, digámoslo de esta manera. Porque Jesús fue claro cuando habló de guerras, de hambruna, de muerte, de pestes. Y esto es lo que estamos viviendo, este es el pan de cada día hoy. Pero esto se tiene que dar para que la palabra del Señor sea cumplida. Recordemos que Dios no es el Dios de este mundo, el Dios de este mundo es Satanás. Por eso nuestra morada no es aquí en la tierra, sino una eternidad con nuestro Dios. Por eso cuando nosotros morimos vamos a una eternidad. ¿Hacia dónde va tu eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? Porque si vas con Dios vas hacia el cielo, pero si vas sin Dios vas hacia el infierno. ¿Hacia dónde quieres ir? Y quiero pedir que si de pronto no has recibido a Jesucristo como el Señor de tu vida y esta respuesta a esta carta te ha mostrado la grandeza y el poder de nuestro Dios y su palabra, lo recibas hoy y hagas esta oración corta pero poderosa de decir: Señor Jesucristo, hoy he escuchado el poder de la palabra y hoy te recibo como mi Señor y Salvador y le doy gracias al Padre que pensó en mí para regalarme a través de ti y de ese sacrificio en la cruz del Calvario el regalo de la vida eterna y escribir mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Jesús, por tu misericordia, tu gracia, tu favor, y Espíritu Santo, guíame hacia toda la verdad. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es real. Y vuelvo y lo reitero y no me cansaré de decirlo. ¿Qué hace
la diferencia entre esos hombres y nosotros? La fe. Conforme a tu fe te sea hecho el milagro que esperas. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Dios todavía está abierto, pero va a llegar un momento donde Dios se va a cerrar, donde muchos querrán escuchar la palabra de Dios y no podrán. Y ahí es donde viene el comezón de oír. Yo quisiera que alguien me hablara de Dios, pero les van a hablar mentiras. Dios está dispuesto, porque Él tiene sus brazos abiertos para recibirte hoy. Si te han hablado del Señor, si asistes a algún lugar o lo has dejado de hacer porque has puesto tus ojos quizás en los errores de hombres y se te ha olvidado mirar a Dios, es tiempo de regresar, porque los hombres todos cometemos errores. Por eso cuando yo busco a Dios, busco un lugar que me predique una sana doctrina y no pongo los ojos en los hombres, sino en Dios, porque los hombres fallamos, Dios no falla. Pero que sean hombres y mujeres también de testimonio. ¿Que van a cometer errores? Claro que sí, pero que los van a corregir porque temen al Señor y cuidan del pueblo de Dios con amor. Espero que te suscribas si no lo has hecho y que compartas, que sea de muchísima bendición para ti y para las personas que lo escuchen. Un abrazo inmenso. Recuerda que me puedes hacer comentarios también en YouTube, en Facebook. ¿Qué opinas? Y si quieres enviarme alguna duda o necesitas una consejería espiritual, que estaré hablando también de una carta que me escribieron pidiendo un consejo y sé que va a ser de bendición para todos. Lo puedes hacer a través de las cartas de lina@gmail.com. Bendiciones para todos.